¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del noveno grado? Hoy en matemáticas estaremos viendo pirámide, concepto, clasificación, área lateral, área total y volumen. Entonces, ¿qué es pirámide? Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que coinciden en un punto llamado cúspide o vértice. Se clasifica según el polígono de base. Entonces puede ser cuadrangular, triangular, hexagonal, pentagonal, dependiendo de la base que tenga. Entonces aquí tenemos la figura de una pirámide. Esto es el vértice. Aquí tenemos el apotema de la pirámide, es esta parte en rojo. Tenemos arista lateral. Esto es la base, que depende de qué figura sea. Arista de base. Esto es el apotema de la base, este que está aquí en rojito. Y la cara lateral. Entonces el área lateral es la suma de todas las caras laterales de la pirámide. Entonces área lateral es perímetro de base por apotema de la pirámide dividido 2. Entonces apotema de la pirámide es con mayúscula, vamos a representar, y el apotema de la base con minúscula para poder diferenciar. El área total, el resultado de sumar las áreas de todas las caras de la pirámide, es decir, la suma del área lateral y el área de base. Entonces área total es área lateral más área de base. El volumen de una pirámide corresponde a la tercera parte del volumen de un prisma de igual base y altura que la pirámide. Por lo tanto, el volumen es área de base por altura dividido 3. Aquí tenemos algunas bases y el apotema. Si la base es un cuadrado, el apotema de la base es lado sobre 2. Si es un triángulo equilátero, el apotema de la base es lado raíz de 3 dividido 6. Y si es un hexágono regular, el apotema de la base es lado raíz de 3 sobre 2. Aquí también podemos relacionar el apotema de la pirámide con la altura y el apotema de la base. Entonces aquí tenemos apotema de la pirámide al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Aquí tenemos algunas figuras planas que debemos de conocer su área y su perímetro para poder realizar este tipo de problemas. Entonces es muy importante conocer esto. Después aquí tenemos, resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. Un monolito piramidal de base cuadrangular mide 12,96 metros cuadrados de área de base y 2,4 metros de altura. Calculo el área total. Entonces aquí me da área de base que es de 12,96 metros cuadrados, la altura de 2,4 metros y me pide hallar el área total. Entonces el área total de una pirámide, esto es igual al área lateral más el área de base. No tenemos área lateral, por lo tanto debemos de hallar el área lateral. El área lateral entonces es igual a perímetro de base por apotema de la pirámide, todo esto dividido entre 2. No tenemos perímetro de base, tampoco tenemos el apotema de la pirámide. Por lo tanto debemos de hallar eso también. ¿Cómo puedo hallar? Puedo hallar primeramente L, o sea que el lado a través de área de base. Entonces área de base, como la base me dice aquí que es cuadrangular, la base es un cuadrado, por lo tanto sería L al cuadrado. Reemplazamos aquí el área de base que es de 12,96. Esto es igual a L al cuadrado. Aquí colocamos una raíz y aquí otra raíz. Por lo tanto, aquí sería L es igual y buscamos la raíz cuadrada de 12,96. Raíz de 12,96. Esto es igual a 3,6. Por lo tanto, L sería de 3,6 metros. Ahí tenemos L. Al tener L puedo hallar el perímetro de base. El perímetro de base, como la base es un cuadrado, esto sería 4 por L. Entonces perímetro de base va a ser igual a 4 por 3,6. Entonces esto multiplicamos 4 por 3,6 y esto me da un valor de 14,4 metros. Esto sería entonces el perímetro de base. Tenemos ya el perímetro de base, hace falta el apotema de la pirámide.
Entonces, aquí vamos a hallar el apotema. De esta forma, habíamos dicho que el apotema podemos relacionar con la altura y el apotema de la base. Sería h al cuadrado más apotema de la base elevado al cuadrado. No tenemos apotema de la base, pero podemos hallar, vamos a hallar aquí, apotema de la base. Como es un cuadrado, el apotema de la base de un cuadrado es L sobre 2. Por lo tanto, aquí L era de 3,6 y esto dividimos entre 2. Ahí vamos a obtener el apotema de la base. Aquí ya tenemos 3,6, por lo tanto dividimos esto entre 2. Esto me da 1,8. Por lo tanto, el apotema de la base es de 1,8. Esto es en metro también. Por lo tanto, ahí ya tenemos apotema de la base 1,8. Al tener esto puedo hallar apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide, esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Esto colocamos entre raíz de h al cuadrado. ¿Cuánto vale h? 2,4 elevamos al cuadrado. Más apotema de la base, que es de 1,8. Esto también elevamos al cuadrado. Esto todo dentro de una raíz. O sea, apotema de la pirámide, esto va a ser igual. Hacemos la parte interna. 2,4 elevamos al cuadrado más 1,8 elevamos también al cuadrado, colocamos es igual, raíz de 9, esto me va a dar 3. Por lo tanto, aquí esto sería de 3 también en metro. Entonces tenemos apotema de la pirámide. Al tener el apotema de la pirámide, ahora vamos a hallar el área lateral. El área lateral entonces es igual, aquí tenemos que el área lateral es perímetro de base por apotema de la pirámide sobre 2. Entonces, perímetro de base, aquí tenemos que es 14,4. Entonces, 14,4 por apotema de la pirámide, que es de 3. Y esto dividimos entre 2. Entonces, ahí tenemos el área lateral. 14,4 por 3 dividido 2. Esto me da un valor de 21,6. Por lo tanto, esto sería de 21,6 metros cuadrados. Esto sería el área lateral. Y ahora recién puedo hallar el área total. El área total entonces vemos que es el área lateral más el área de base. El área lateral es de 21,6 más el área de base, que es de 12,96. 12,96. Esto debo de sumar para obtener el área total. Como aquí ya tenemos 21,6, le sumamos esto 12,96. Esto me da un valor de 34,56. Entonces esto va a ser de 34,56 metros cuadrados. Esto sería el área total. El siguiente, determino el área lateral de una pirámide regular si su apotema mide 8 metros y su base es un pentágono cuyo lado mide 5 metros. Entonces me pide hallar el área lateral, me da el apotema de la pirámide, que es de 8 metros y el lado es de 5 metros. Entonces recordamos que el área lateral es igual a perímetro de base por apotema de la pirámide, todo esto dividido entre 2. Entonces, perímetro de base no tenemos, pero me da un dato muy importante. Me dice que la base es un pentágono. Entonces, el perímetro de base, o sea, de un pentágono, es 5 por L. Por lo tanto, puedo hallar ahí perímetro, que va a ser de 5 por L, que vale 5 también. Por lo tanto, el perímetro de base, 5 por 5 sería 25 metros. Ahí tenemos el perímetro de base. Al tener perímetro de base, puedo hallar el área lateral, que es perímetro de base, que es de 25 por el apotema de la pirámide, que es de 8. Esto dividido entre 2. Área lateral entonces va a ser igual 25 por 8 dividido 2. Esto me da un valor de 100.
Por lo tanto, esto sería de 100 metros cuadrados. Ahí tenemos el área lateral. El siguiente, una plantera colgante de forma piramidal de base triangular equilátero tiene una altura de 15 centímetros y un perímetro de base de 30 centímetros. Calculo cuántos decímetros cúbicos de arena se necesitan para llenarla. Entonces, la altura me dice que es de 15 centímetros, luego el perímetro de base que es de 30 y el volumen es lo que me pide en decímetros cúbicos. Entonces, colocamos primeramente la ecuación de volumen. Volumen entonces de una pirámide es igual a área de base por la altura, todo esto dividido entre 3. Como no tenemos área de base, entonces el área de base, como es un triángulo equilátero, el área de base vamos a utilizar lado al cuadrado por raíz de 3, todo esto sobre 4. Como no tenemos L, podemos hallar primeramente por perímetro, a través del perímetro. Entonces el perímetro de base va a ser igual a, como es equilátero, es 3 por L. Perímetro vale 30, esto va a ser igual a 3 por L. Entonces aquí va a ser L es igual a 30 y este 3 pasa a dividir. Entonces 30 dividido 3, esto me va a dar 10 centímetros. Al tener L, puedo hallar el área de base. Área de base entonces va a ser igual a L cuadrado, que vale 10. Esto sería 10 al cuadrado por raíz de 3, todo esto sobre 4. Por lo tanto, ahí vamos a calcular el área de base. Entonces hacemos 10 al cuadrado por raíz de 3. Esto dividimos entre 4. Y ahí tenemos el área de base es de 43,30. Anotamos aquí 43,30 centímetros cuadrados. Ahí tengo el área de base. Al tener el área de base ya puedo hallar el volumen. Entonces el volumen es igual a área de base, que es de 43,30 por la altura, y la altura vale 15, por lo tanto aquí sería 15. Todo esto dividimos entre 3. Ahí vamos a hallar el volumen. 43,30 por 15 dividimos entre 3. Esto me da un valor de 216,5. Entonces anotamos 216,5. Esto es en centímetros cúbicos, pero me pide en decímetros cúbicos. Por lo tanto, sabemos que un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, esto debo de dividir entre 1000. Dividimos esto entre 1000. Y me queda que el volumen va a ser igual, como aquí ya tenemos 216,5, esto dividimos entre 1000. Y aquí tenemos el volumen de 0,2165. 0,2165 decímetros cúbicos. Resuelvo los siguientes problemas. Determino el área lateral y total de la siguiente pirámide. Entonces, área lateral y área total es lo que me pide. Aquí tenemos la figura de la pirámide. Por lo tanto, vamos a colocar la ecuación del área lateral. Área lateral de una pirámide es igual a perímetro de base por apotema de la pirámide, todo esto dividido entre 2. Entonces, área lateral, para poder hallar necesitamos perímetro de base, que no tenemos. Entonces, perímetro de base vamos a hallar que en este caso es un pentágono, tiene 5 lados esto. Entonces sería 5 por L. ¿Cuánto vale L? Aquí tenemos que vale 6. Esto es L. Entonces aquí tenemos que vale L
6 centímetros. Por lo tanto, perímetro de base va a ser igual a 5 por 6. Esto me va a dar 30 centímetros. Ahí tenemos perímetro de base. Entonces, al tener perímetro de base, apotema ya tengo. Aquí tenemos apotema que es de 9. Esto sería el apotema. Entonces ya puedo hallar el área lateral. Área lateral entonces va a ser igual a perímetro de base, que es de 30. Esto sería 30 por apotema de la pirámide, que es 9. Esto dividido entre 2. Entonces el área lateral va a ser igual 30 por 9 dividido 2. Esto me da un valor de 135. Por lo tanto, esto va a ser 135 centímetros cuadrados. Ahí tengo el área lateral. Entonces me pide el área total también. El área total, su ecuación es área total va a ser igual al área lateral más el área de base. Entonces no tenemos área de base, debemos de calcularlo primeramente. El área de base, como es un pentágono, esto es igual a perímetro de base por apotema de la base dividido 2. Esto es su área. Entonces área de base va a ser igual perímetro de base, que es de 30 por apotema de la base. Aquí tenemos que es de 4,13. Entonces aquí sería 4,13. Todo esto dividido entre 2. Entonces el área de base va a ser igual 30 por 4,13. Esto dividido entre 2. Esto es igual a 61,95. Entonces esto sería 61,95 centímetros cuadrados. Esto es el área de base. Al tener área de base, ahora puedo hallar el área total, que es área lateral más área de base. Área lateral entonces es de 135 más el área de base, que es de 61,95. Esto vamos a sumar y ahí obtenemos el área total. Como aquí ya tenemos 61,95, le sumamos directamente ya 135. Entonces esto me da un valor de 196,95. El área total entonces va a ser igual a 196,95 centímetros cuadrados. Ahí obtenemos el área total. Después me dice, hallo el área lateral y total de una pirámide hexagonal regular, sabiendo que el lado de base mide 20 centímetros y la altura de la pirámide 10 centímetros. Me pide hallar área lateral, área total, me da lado que es de 20 centímetros y la altura de 10 centímetros. Por lo tanto, colocamos la ecuación de área lateral. Es perímetro de base por apotema de la pirámide, todo esto dividido entre 2. Entonces debemos de hallar perímetro de base, no tenemos. Perímetro de base podemos hallar, como es un hexágono, sería 6 por L. Entonces perímetro de base sería 6 por L, que vale 20. Entonces por 20. Perímetro de base va a ser igual a 6 por 20. Esto me va a dar 120. Esto va a estar en centímetros. Ahí tengo perímetro de base. Me hace falta apotema de la pirámide. ¿Cómo puedo hallar eso? Aplicando la relación que existe entre el apotema, la altura, y el apotema de la base. Esto sería entonces raíz de la altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Entonces así puedo hallar apotema de la pirámide. Pero como no tenemos apotema de la base, debemos de volver a calcularlo. Apotema de la base, como es un hexágono, el apotema de la base es L por raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a reemplazar eso. Hacemos aquí. Apotema de la base va a ser igual a L, que vale 20. Sería aquí 20 por raíz de 3. Todo esto dividido entre 2. Apotema de la base va a ser igual 20 por raíz de 3
esto dividido entre 2, esto me da un valor de 17,32. Por lo tanto anotamos esto, 17,32 centímetros. Esto es apotema de la base. Ahora puedo hallar apotema de la pirámide. Entonces, apotema de la pirámide va a ser igual a la raíz cuadrada, altura al cuadrado, me dice altura vale 10, esto sería 10 al cuadrado, más apotema de la base al cuadrado, que es de 17,32, elevamos al cuadrado, todo esto dentro de la raíz. Apotema de la pirámide va a ser igual, entonces hacemos la parte interna, 10 al cuadrado más 17,32 elevamos al cuadrado es igual y sacamos la raíz cuadrada. Esto me da 19,99, podemos redondear a 20. Por lo tanto, esto es aproximadamente 20 centímetros. Ahí tenemos apotema de la pirámide. Al tener apotema de la pirámide podemos hallar el área lateral. Entonces, el área lateral va a ser igual a perímetro de base, que en este caso es 120 por apotema de la pirámide, que es de 20. Todo esto dividido entre 2. Entonces, área lateral va a ser igual 120 por 20. Esto dividido entre 2, esto me da 1200. Por lo tanto, aquí el área lateral sería de 1200 centímetros cuadrados. Y ahora debo de hallar el área total. El área total entonces es igual al área lateral más el área de base. No tenemos área de base, debemos de hallar entonces el área de base de un hexágono es perímetro de base por apotema de la base. Esto dividimos entre 2. Área de base va a ser igual a perímetro de base, que es de 120. Esto sería 120 por apotema de la base, que es de 17,32. 17,32. Todo esto dividimos entre 2. Entonces el área de base va a ser igual 120 por 17,32. Dividimos esto entre 2, me da un valor de 1039,2. Entonces anotamos eso, que es de 1039,2 centímetros cuadrados. Esto es el área de base. Y ahora vamos a hallar el área total. El área total entonces va a ser igual. Aquí tenemos área lateral, que vale 1200, más el área de base, que vale 1039,2. Esto vamos a sumar ahora. 1200 más 1039,2. Esto me da un valor de 2239,2. Entonces anotamos 2239,2 centímetros cuadrados. Esto es el área total. El punto C, determino el volumen de la pirámide. Entonces me pide hallar el volumen. Recordamos que el volumen de una pirámide es igual al área de base por la altura, dividimos entre 3. Necesitamos el área de base. Entonces el área de base, vemos aquí que la base es un cuadrado porque tenemos 8 centímetros y 8 centímetros de lado. Entonces sería L al cuadrado. El área de base va a ser igual a 8 al cuadrado. Área de base es igual a 8 por 8, me va a dar 64 centímetros cuadrados. Esto es el área de base. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar la altura. No tenemos altura aquí, pero tenemos apotema de la pirámide. Entonces, tenemos esta relación: apotema de la pirámide al cuadrado es igual a h al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Yo necesito h, por lo tanto aquí apotema de la base va a pasar a restar. Ordenando me va a quedar h al cuadrado es igual a apotema de la pirámide al cuadrado menos
apotema de la base al cuadrado. Entonces aquí sería en raíz cuadrada ya ahora. H va a ser igual a la raíz. Apotema de la pirámide, en este caso vale 5. Esto sería 5 al cuadrado menos apotema de la base, que tampoco tenemos, pero podemos hallar el apotema de la base. Vamos a hallar aquí primeramente apotema de la base. Como es un cuadrado, esto sería L sobre 2. Apotema de la base va a ser igual a L, que vale 8. Dividimos entre 2 y ahí tenemos apotema de la base que vale 4 centímetros. Este 4 centímetros reemplazamos aquí, sería 4 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Altura va a ser igual 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto me da 9. Raíz de 9 es 3. Por lo tanto, la altura sería de 3 centímetros. Al tener la altura, podemos hallar ahora el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a área de base, me dice aquí que vale 64, por la altura que vale 3. Todo esto dividimos entre 3. Aquí 3 con 3 puedo simplificar y me queda que el volumen es de 64 centímetros cúbicos.